Les hablaremos de la maleabilidad y flexibilidad, las cuales son unas propiedades de los sólidos. Para empezar, les daremos la introducción de la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el universo. Cada materia tiene sus propias características. Hay materias más duras, más elásticas o mejores conductores. Esas características se les llaman propiedades, entre las cuales se encuentran maleabilidad y flexibilidad. Estas también se conocen como propiedades mecánicas. Maleable es un término que procede del vocablo maleus, que significa martillo. Se trata de un adjetivo que permite clasificar un material al que se puede dar distintas formas sin quebrarlo o romper. La maleabilidad es una aptitud de un material para extenderse o una capacidad que tiene un material de deformarse permanentemente bajo cargas compresivas. Un ejemplo de maleabilidad en un objeto sólido es la plastilina. Como pueden ver, la podemos deformar como nosotros queramos. Bien, otro ejemplo sería este limpiapipas, ya que aplicando fuerzas compresivas nosotros también, al igual que la plastilina, lo podemos moldear y dejarlo de cualquier forma, como una S, una J, una L y varias formas diferentes. Okay. Para entender el concepto de maleabilidad de un metal, el ejemplo más claro es tomar un pedazo de metal y martillarlo hasta obtener la lámina lo más delgada posible. Cuanto más maleable sea, más fácil será obtener esta lámina y más delgada podría ser. De los materiales más maleables que existen son los metales, los cuales pueden ser oro, plata, cobre, aluminio, estaño, hierro y plomo. Flexión. En ingeniería se denomina flexión al tipo de formación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término alargado se aplica cuando una dimensión es dominante a las otras. Un caso típico son las vigas, las cuales están diseñadas para trabajar principalmente por flexión. Bien, un ejemplo podría ser este CD. Aplicándole fuerza lo podemos doblar hasta un límite, ya que si nosotros sobrepasamos este límite, el CD podría romperse. Otro ejemplo podría ser este cable, ya que si lo doblamos y lo soltamos, quedaría igual. Este, a diferencia del CD, tiene un límite más grande, ya que lo podemos doblar muchas veces y no se rompe. Otro ejemplo de algo flexible vendría siendo los zapatos. Los zapatos tienen un límite de flexibilidad porque al hacer una curva al caminar es cuando te das cuenta. Por ejemplo, este zapato es mucho más flexible que muchos porque se puede doblar totalmente. Pero este regresa a su lugar. Otro ejemplo vendría siendo esta chancla, pero como ven, este también regresa a su lugar. Viene siendo como de plástico. Vamos a hacer unas comparaciones de lo que viene siendo maleabilidad y flexibilidad. Como pueden ver, en la regla flexible la podemos doblar y al momento de soltarla o liberar toda esa fuerza vuelve a su estado original. Vuelve muy lento, pero vuelve. En cambio, la regla que tiene maleabilidad la doblamos y cuando la soltamos esa fuerza queda la regla en la misma forma que la dejamos, o sea, no vuelve a su estado original. Se deforma. Exacto. Y pues esa es una comparación. Para que quede una mejor comprensión de lo que es Flexibilidad y maleabilidad. Le mostraremos los siguientes videos. En este video se muestra qué material tiene mayor maleabilidad. Como pueden ver, el cobre se dobla sin romperse. En cambio, el vidrio se rompe. El acero, por otra parte, dobla sin romperse. Y si se dobla la madera, se rompe.
En las siguientes imágenes se puede mostrar la flexibilidad. Enseguida se mostrará imágenes de la maleabilidad. Como se mencionó anteriormente, la maleabilidad es más fácil de encontrar en los metales como el oro, la plata, el cobre, aluminio, estaño, hierro y plomo. Incluso podemos encontrar maleabilidad en el papel. En los siguientes videos se mostrará cómo, aplicando distintas fuerzas, distintos materiales pueden llegar a tomar una forma y quedarse en ese estado. Hot from the furnace, a length of silver has been drawn from the melt. It is sliced and sampled to be sure that the silver is pure. The men and women of the silver works will squeeze it, cut it, squash, shape and polish it into a fine canteen of glistening cutlery. After rolling comes blanking, feeding a sheet of metal into a press. You might think that the pressing blade here are for knives, but you're actually looking at the spoons of the future. Spoons feel better in the mouth when the metal of the bowline is thinner than the handle, so you have to start with a
knife-like width because after cross-rolling to make the end thinner, your building is broader. The handle end is under the shanking press. Dies crash down and imprint one of those patterns we were talking about earlier. This one is called bead. The gentlemen in the spooning department have a lot of banging to do in their efforts to make the perfect spoon. And with each one of these studs, the outer edge of the bowl is defined and the excess kept back for recycling. The bowling press gives the spoon its characteristic cream scooping shape. All this rough treatment must now be polished away by the knee polisher. On the other side of the polishing room, a fork handle is under attack. The forks come out of their presses with a protective strip called a gate across the top. Well, you couldn't stab a jelly with that, and the gate is removed so the prongs can be individually sharpened. Forking, or cating, from the Latin word perca, is the act of dividing something into branches. This chap has been percating in his cloth cap for over 20 years, and is one of the finest percators in the business.